qué tipos de contratos existen que se realizan con el Estado. Tenemos como primer lugar el del tiempo indefinido, que son los llamados 011. Después tenemos los contratos por tiempo determinado, los que entran en el renglón 022, 021 y los diferentes renglones. Pues que tenemos el más polémico, que son la prestación de servicios. Cuando ustedes contratan los servicios de un abogado, ustedes no les dicen qué hacer, ustedes no le llevan las hojas, ustedes no les llevan la computadora. Pero también es importante poder establecer que si se tiene un 029 por muchos años, pues legalmente pueden hacer la reclamación cuando ya no se les renueva ese contrato para que haga la reclamación de sus prestaciones. Podemos ver de que hay personas que tienen 8 o 9 contratos 029, que donde tienen un horario, tienen un jefe. El juez declara la relación laboral y le van a tener que pagar el bono 14, el aguinaldo. Y qué bueno decirlo, doctor, que el Estado es uno de los patronos que más es demandado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Yo Sé. Como siempre, ahora les hago la invitación al inicio para que nos sigan en todas nuestras plataformas, para que le den clic a la campanita y ustedes sean los primeros al momento de que nosotros subimos un video y estén al pendiente de todos los temas, porque posiblemente el tema de hoy no les interese, pero tal vez en otra ocasión toquemos un tema que sea de su interés. Recuérdense que estos episodios están enfocados para usted, para la población guatemalteca, y de ir conociendo temas que realmente pues no se tocan en noticieros. Y si nosotros queremos saber de un tema de estos que nosotros hemos hablado y seguimos hablando acá en el podcast, usted tiene que pagarle una asesoría a un abogado, incurrir en gastos, ¿verdad? Aquí lo hacemos sin ningún fin para que usted, guatemalteco, se entere, para que al final interactuemos sobre estos temas. Y hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre los contratos que se realizan con el Estado, los servicios profesionales que al final se simulan en el Estado y que pues siempre le genera duda al trabajador que trabaja en el Estado y dice, bueno, si yo trabajo de lunes a viernes en un horario, tengo jefe, tengo puesto, tengo derecho a bono 14, aguinaldo, vacaciones, y cuando me rescinden ese contrato, tengo derecho a pedir indemnización. Pues todo eso lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué se debe de hacer? Y por supuesto, hoy tenemos a un súper invitado, tenemos un especialista en la materia que por ahí yo sé que lo ha visto en las redes sociales hablando de diversos temas, pero él es especialista en estos temas y hoy tenemos como invitado al doctor Dunbar Harris. Doctor, un gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues agradecido de estar aquí ahora y poder compartir con todos ustedes un poquito del conocimiento que se ha obteniendo a lo largo de estos 15 años de ejercicio profesional y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. No, es un gusto, doctor, que al final pues aportes un poco de todo lo que sabes a la sociedad guatemalteca. Y para que vayamos iniciando con este tema, a mí me gustaría que expliques qué tipos de contratos existen que se realizan con el Estado. Sí, bueno, pues principalmente los contratos que existen tenemos como primer lugar el del tiempo indefinido, que son los llamados 011, que ustedes sabrán, los que no tienen un límite de contratación. Después tenemos los contratos por tiempo determinado, que ahí me comprenderán los que entran en el renglón 022, 021 y los diferentes renglones. Y después que tenemos el más polémico, que lo vamos a tocar más adelante, que son la prestación de servicios, que ahí podemos ver que son tanto servicios técnicos como servicios profesionales. Y cuando hablas de este tema de prestación de servicios, yo te aseguro que mucha gente que ha tenido este tipo de contratos le genera duda este reglón 029, que regularmente se usa mucho en las municipalidades y en varios ministerios, ¿verdad?, del Estado. ¿Podrías explicar qué beneficios tiene el ser 029 o cómo debería de funcionar? Porque si bien es cierto, el contrato 029 tiene su naturaleza, ¿verdad? Pero al final, en muchos lugares no se cumple. Así es. Bueno, pues aquí venimos en un tema medular para las personas que trabajan en el Estado. Podemos ver que el contrato 029, pues es un contrato temporal, ¿verdad? Que solo está por un tiempo y este tiene ciertas características, que este debería ser un contrato de prestación de servicios, que así es como se denomina el contrato 029, que ya pueden ser servicios técnicos o servicios profesionales. Pero vemos, como bien lo mencionabas, que en la actualidad se hace mucho este tema de la simulación,
¿Qué es la simulación? Cuando le queremos dar apariencia a un contrato que debería ser temporal, pero con la reiteración se vuelve un contrato permanente. Entre las características principales de esta contratación 029 es que no debería existir un horario, no deberían de cargarse bienes, debería de ser un contrato puramente de prestar un servicio, ya sea técnico o profesional. No, y fíjense ustedes que yo hace poco saqué un episodio hablando de temas laborales y explicaba, ¿verdad?, cuando se da la relación continua e interrumpida. Y acá entra mucho eso, porque el 029, o sea, definamos primero qué es un contrato de servicios, y yo siempre pongo este ejemplo. Un servicio se lo brinda a uno el que le va a reparar a uno la refri, el que le va a reparar a uno la computadora. Da su servicio de reparación, nos extiende una factura y pues ahí queda. Ese es un servicio, ¿verdad? Que también en el Estado se puede dar por ser profesional, ¿verdad? Nosotros como profesionales, como abogados, brindamos una asesoría, extendemos una factura y ahí debería de quedar. Pero resulta que en el 029 los trabajadores entran a las 7 de la mañana, tienen marcaje, tienen un escritorio, tienen un jefe y obviamente tienen cargados ciertos utensilios que les dan ahí. Pero la ley en Guatemala establece que si se tienen todos esos elementos que acabo de mencionar, hay una relación continua e interrumpida. Pues eso nos lleva a nosotros a que podamos explicar por qué es tan polémico el 029, qué es lo que la gente al final reclama, porque dice, yo como 029 no tengo ciertos beneficios. ¿Por qué es tan polémico? Pues, bueno, pues el tema de la polémica, el 029, como bien lo explicabas, podemos ver de que un contrato 029, por ejemplo, pues yo soy abogado, cuando ustedes contratan los servicios de un abogado, ustedes no les dicen qué hacer, ustedes no le llevan las hojas, ustedes no les llevan la computadora, sino que únicamente los están utilizando para esa prestación de servicios, solo para ese momento. Entonces ahí no existe una continuidad laboral. Como lo podemos ver, en la actualidad sí se está mal utilizando por parte de muchas instituciones del Estado, como ya se indicó, los 029, que les ponen horario, les ponen un jefe, les ponen instrucciones. Entonces lo que están haciendo ahí es generando una relación laboral. Y en base a eso es de que podemos ver de que al final del día, cuando vienen e inician su proceso, hacen una demanda, se logra probar esa relación laboral, entonces el juez ya ordena que se le paguen todas las prestaciones como un trabajador pues de tiempo indefinido. Pero sí es una figura que se utiliza mucho en Guatemala, ¿verdad? Que lo que quieren las personas es venir y disfrazar una relación continua, poniéndola como que fuera temporal, pero sí, como lo podemos ver, yo sé que muchos de ustedes deben de estar en esa situación, que son 029 y tienen un horario fijo, tienen cargados bienes muebles, inmuebles o cualquier cosa, reciben instrucciones de un jefe. Entonces ahí lo que están haciendo es contratándolos con un 029 cuando ustedes realmente deberían estar contratados bajo un renglón de trabajo continuo. Y ahí sería bueno, doctor, que explicáramos la diferencia o los beneficios que obtiene un renglón, pongámosle 011 a un 029. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es la discordia? ¿Y por qué? Pues obviamente el trabajador dice, pues aquel es 011, mi compañero está a la par mía, ¿verdad? Pero aquel cuenta con todas las prestaciones de ley, que ya lo platicamos eso en el episodio anterior. Y yo que soy 029 hago hasta más que él y yo no tengo nada. ¿Cuál es la diferencia entre tener un 029 y un 011? Bueno, como podemos ver, la principal diferencia es que el contrato 011 es por tiempo indefinido, ¿verdad? Solo se firma, es un nombramiento que se le da, no que las personas que están con el contrato 029 lo van a ir renovando de forma anual. Y entre los beneficios vemos que la persona que está contratada bajo el renglón 029 no tiene derecho a IX, aguinaldo, ni indemnización, ni vacaciones, ni nada. Cuando una persona que está contratada bajo el renglón 011 sí tiene todas estas prestaciones. Entonces ahí es donde vemos la principal diferencia y debemos de ser claros que en esta situación lo que pasa es de que las personas
no reciben ninguno de todos estos beneficios que sí reciben los trabajadores que son de forma permanente un 011. Pero también es importante poder establecer que si se tiene un 029 por muchos años, porque ese al final se termina cada año, ¿verdad? Así es. Les van renovando y en la actualidad, pues legalmente pueden hacer la reclamación. Cuando ya no se les renueva ese contrato, la reclamación primero para que les declaren la relación que sí existió y segundo para que haga la reclamación de sus prestaciones, entiéndase, bono 14, aguinaldo y vacaciones, ¿verdad? Así es. En efecto, ¿verdad? Eso es bien importante indicarlo, que lo que sucede cuando las personas tienen muchos contratos o con dos contratos 029, con dos formas de que ellos estén de forma continua a trabajar, acuden ante un juez a través de un juicio ordinario para que logre determinar. Uno tiene que probar de que existe una relación laboral, entonces ya el juez ordena a esta institución del Estado a que les tengan que pagar todas esas prestaciones por la gran continuidad de contratos. Pues yo les puedo comentar un poquito en la oficina que llevamos muchos temas de esos. Podemos ver de que hay personas que tienen 8 o 9 contratos 029, ¿verdad? Que donde tienen un horario, tienen un jefe, tienen cargadas cosas. Entonces, cuando ya no les renuevan ese contrato, que es de forma anual, se acude ante un juez de trabajo en un juicio ordinario, se logran probar todos estos extremos, el juez declara la relación laboral, entonces le pide a la institución del Estado, en este caso a su patrono, ¿verdad? Se lo pide y le van a tener que pagar todo el tiempo que estuvieron el bono 14, el aguinaldo y todas las demás prestaciones que contempla la ley. Y que es bueno decirlo, doctor, que el Estado es uno de los patronos que más es demandado. Y anualmente, pues ahorita no he escuchado ninguna noticia que se haya contabilizado cuántos millones de quetzales se desembolsaron para pagar esas demandas. No he escuchado, pero imagino que han de ser millonadas porque se sigue demandando. Yo creo que en la administración anterior del Ejecutivo se prohibió que si uno estaba en una institución pudiera demandarla al momento de salir porque le dan el derecho de poder conseguir otro trabajo. Y sí se dio. Yo conocí a muchos profesionales pues, que trabajaban dando sus servicios, demandaban y ya no consiguieron sobre ese periodo que duró el Ejecutivo anterior. Ahorita no he escuchado absolutamente nada de eso. Pero también me gustaría que aclararas un poquito más el tema de la simulación de servicios profesionales. Ahí sería bueno indicar, pues que como yo lo expliqué, que es un servicio profesional y por qué se dice que hay una simulación. Así es, bueno, vamos a ver, si tomamos en cuenta que es un contrato de prestación de servicios, como bien lo sería un 029, como les digo, ustedes contratan a una persona que les va a reparar la refri, a un abogado, a alguien que llegue por un tema específico, ustedes no le giran instrucciones, ustedes no le prestan material, ustedes no les prestan nada. Cuando alguien llega a la oficina y pide una contratación de un servicio como abogado, él no me lleva la impresora, él no me dice cómo hacerlo, él no invierte nada, sino que él me contrató única y exclusivamente para que yo como profesional realice la gestión a la que me fue solicitado. La misma situación que sucede cuando ustedes llaman a alguien que les repare una refrigeradora. Ustedes esperan que el técnico en reparación lleve todos sus insumos y todo, y eso no genera una relación laboral. Y lo que sucede en la contratación con el Estado es de que vienen y les ponen un horario, les dan instrucciones, les cargan cosas, entonces les establecen qué hacer, ya no ellos actúan de forma libre. Entonces ahí, cuando ellos logran probar este extremo, es donde se puede decir de que existe efectivamente una relación laboral. Y cuando el juez determina de que existe una relación laboral, las personas ya pueden ser objeto de recibir todas las prestaciones que establece la ley. Y es muy importante establecer de que esto no pasa solo en el Estado. O sea, en su mayoría sí pasa en el Estado. Y para el que esté pasando una situación de estas, es importante que sepan que la ley
a nosotros como abogados, como asesores, y a ustedes pues como parte actora, porque así se le denomina ya en el proceso, solo solicita que usted demuestre su relación laboral. ¿Y cómo se demuestra la relación laboral? Podría demostrarlo, en este caso que estamos hablando del Estado, con un contrato, ¿verdad? Si le dan gafete, pues con gafete, y en algunos casos cometen el error ahí de dar una constancia laboral, uniforme, ahí demostramos la relación laboral, pero también se pueden aportar estados de cuenta, porque ahí les depositan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue un depósito constante, mes a mes, cada 15, cada 30 o cada 30 en algunas instituciones, pues ahí se determina que era un trabajador común como los demás y tenía que tener los mismos derechos que los demás. Y ahí, ojo, porque el mismo Estado violenta la norma. O sea, las normas provienen pues obviamente de un proceso de ley, del Congreso, pero vienen de un Estado, ¿verdad? Al cual el mismo Estado está irrumpiendo esa norma, porque no debería ser así, ¿verdad, doctor? Sí, miren, ante esta situación pues lo podemos ver que pues cada administración que va pasando, el tema está con lo que ellos realizan efectivamente, es que ellos consideran que un 029 es una persona que está contratada de forma temporal, de libre remoción y que la pueden remover solo así. Entonces podemos ver de que cuando quieren quitar a una persona de trabajar, dicen, bueno, el 029 es una persona de libre remoción, entonces solamente la despiden. Pero como bien se indicaba, cuando ya se logra probar a través de un contrato que tenía un horario, que tenía un gafete y que tenía que recibir instrucciones, si ustedes logran comprobar eso como trabajadores 029, si logran demostrarle eso al juez, él va a decir de que existía una relación laboral y que ustedes tenían todos los derechos como los tienen las demás personas que laboran ahí. ¿Algún caso que hayas tenido que nos puedas compartir acá la experiencia? Pues obviamente, pues evitándote el nombre, ¿verdad? Que nos pudieras contar acá. Pues sí, hace poco llegó a la oficina una persona que tenía, desde el 2016, tenía 9 contratos de 029 en una institución del Estado. Entonces, cuando lo despidieron aduciendo que era una persona de confianza, por todas las cuestiones que en la administración quisieron hacer, acudimos ante el juez, se presentaron los contratos, se logró demostrar de que la persona recibía instrucciones, tenía un horario para llegar, tenía bienes cargados y todo. Vino el juez y al ver todas esas situaciones, indicó de que sí existía una relación laboral como tal, y ahora obligó a la parte empleadora a que le pague todas esas prestaciones que no recibió durante estos 9 años que él estuvo contratado bajo servicios profesionales. Entonces ahora la institución le va a tener que pagar. Y estos casos también se ven mucho en la iniciativa privada. Yo los he visto mucho en el tema de los vendedores, en las empresas pues, que se dedican a vender productos. Y ellos vienen y se asesoran mal, porque el contrato de servicios profesionales es de carácter civil. Así es. Entonces vienen y hacen un contrato de servicios profesionales pensando que el vendedor se va, el vendedor rutero se va y no tiene un puesto de trabajo. Pero tiene el puesto de trabajo que es movible, ¿verdad? Tiene un horario de entrada, pero más no de salida. Y obviamente a ellos les va variando el salario, porque ellos conforme a lo que venden, es así como ganan. O sea, tienen, como le dicen ellos, el base más comisión. Pero si has tenido casos similares a estos. Sí, pues en la entidad privada, ¿verdad? Lo que sucede es de que también contratan a personas y les dicen que ellos van a estar contratados bajo un contrato de servicios, ya sea técnicos o profesionales, pero llenan todas las características de un contrato permanente. Pero sí hemos tenido esa situación, os he visto varios casos en la que las personas lo hacen, los empleadores en la iniciativa privada, que ahí podemos ver de que es donde ocurre un verdadero problema, que ellos lo hacen para ahorrarse todo el pasivo laboral. Podemos ver a muchas personas que las contratan en la iniciativa privada durante 6 meses para hacer algo, como en el tema de los vendedores, que tienen una hora de entrada, les ponen un salario base, más no así, y ellos se van haciendo su salario. Entonces, al final del día, lo que el patrono pretende en este caso es venir y despedirlo aduciendo o indicando de que es un contrato de servicios técnicos o profesionales, y con eso
los pueden despedir y con eso ellos consideran que se logran ahorrar un gran pasivo laboral, que esa es la finalidad por la cual ellos vienen y hacen este tipo de contrataciones. Que al final, en lugar de ahorrarse, pues conmigo lo que ha pasado es que pagan de más, porque ya vienen los daños y perjuicios, reajuste de bono 14 de aguinaldo, el pago de vacaciones, que lo decía yo en el episodio anterior, que son hasta 5 años, y encima de esto las costas judiciales, ¿verdad? Así. Que se deben de pagar. Entonces, por eso es que por ahí escuché yo a un juez que decía, pero no, es que son demasiado altos los montos. Sí, porque ahí ya se le acumula un montón, era un juez penal, no laboral, y ya se le acumuló un montón, o sea, ya son daños y perjuicios, entonces salarios, ya son las costas judiciales, y obviamente los reajustes, porque lo decía yo en mi episodio anterior, que se puede reajustar el bono 14, que él supuestamente estaba ganando por salario mínimo, pero él ganaba 15,000, eso se puede reajustar. Aguinaldo también, y obviamente hasta se puede pedir reajuste de salario. O sea, si en dado caso no gana el salario mínimo, también se le carga ese reajuste. Entonces ahí es donde el patrono le toca que pagar un montón, hablando de la iniciativa privada. Pero regresemos al tema del Estado, que es el tema principal de hoy, y nos podrías contar de qué forma o cómo hace el trabajador 029 pues para poder solicitar ese bono 14 de aguinaldo y esas vacaciones, que al final tuvo que gozar en ese periodo, pero como obviamente ahí se estableció que era 029 y no gozaba, y así lo hacen en las instituciones, ¿cómo hace él para reclamar y cuánto tiempo tiene para hacerlo después de su último contrato? Para hacerlo, miren, pues es bien importante que todas esas prestaciones tienen que acudir ante un juez de trabajo a través de un juicio ordinario, donde se le va a decir de que sí existía una relación laboral, y a través de eso, como pueden utilizar el medio de prueba principal, van a hacer los contratos. Si ellos logran, si ustedes en este caso logran tener fotos de que recibían instrucciones de un jefe que hicieran determinada cosa, si tenían cargados determinados bienes, cuando ustedes logran probar todo eso en este juicio ordinario, al final del día el juez va a decir sí existía una relación laboral, y como bien lo indicabas, van a venir y les van a hacer el ajuste de todo ese tiempo, que les van a tener que pagar el bono 14, el aguinaldo, tema de vacaciones y todo ese tipo de prestaciones que debieron de haber recibido, porque todas las condiciones, a pesar de que su contrato era por prestación de servicios, tenían muchas veces hasta más obligaciones que alguien contratado de forma permanente. Entonces a través de eso vienen, y como bien lo podemos decir en buen chapín, ¿verdad? Al final del día lo barato sale caro. Carísimo, ¿verdad? Mi doctor, ¿y cómo ves el tema de las sentencias? Pues el guatemalteco se lo pregunta así, y siempre lo cuestionan así o lo interpretan así. ¿De qué lado está la ley? Dicen. ¿Está más del lado del trabajador o del lado del patrono? Pues en este caso el patrono es el Estado. Pero según tus sentencias, ¿cómo mirás? ¿Quién tiene más probabilidades de ganar? ¿El trabajador o el patrono? Miren, en este caso, pues, el trabajador es el que tiene la mayor posibilidad de ganar. Recordemos de que la ley de trabajo, que eso se malinterpreta por la población en términos generales, pero se indica que las leyes laborales son tutelares del trabajador. Eso no quiere decir de que los va a beneficiar más, pero sí están más a favor del trabajador, y es casi seguro que va a ganar un trabajador al momento de mandar, siempre que logre probar de que existían todas esas condiciones, y pues va a ganar el trabajador en la mayoría de casos. Ahora bien, esta pregunta me la hacen a mí, se la hacen a cualquier profesional que pues trabaje temas laborales, y cuando vienen a tu oficina te exponen el caso y te dicen, bueno, doctor en Derecho Constitucional, ¿verdad? Así es. Mire, doc, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y aquí pues podemos tocar el tema de que eso sí es cierto, o sea, se puede llevar mucho tiempo, porque obviamente las instituciones tienen asesores, que la obligación de ellos es defender a la institución. ¿Ya? Entonces se va a primera instancia, segunda instancia, y se va hasta amparo en algunos casos. ¿Cuánto tiempo puede tardar un caso de estos contra el Estado? Miren, esto es bien importante, ustedes, que a veces llegan las personas y creen de que esto va a salir en cuestión de 6 meses. Estamos hablando que fácil,
un proceso de eso se tardará de 2 a 3 años, más o menos. Y las personas que laboran en las instituciones del Estado sí tienen la obligación de presentar, bueno, la primera instancia está, luego se presenta una apelación y ahora en la mayoría de casos que yo he visto se llega hasta el amparo. Pero es importante indicarles que el amparo pues definitivamente no tiene efectos suspensivos. Recordémonos que en Guatemala solo hay 2 instancias, que sería la primera instancia, que sería en este caso, y luego se apela, y luego de ahí ya viene el requerimiento y la orden de que se les pague a las personas. Pero sí estamos hablando que fácil, un proceso se tardará entre 2 a 3 años. Lo importante, y hay que mencionarlo, es que no se pierde. O sea, cuando digo que no se pierde, es una inversión que al final, a largo plazo, usted va a obtener lo que tuvo que obtener en el pasado. Pero el que lo obtiene, más cuando hay muchos contratos, porque da un poco de problema cuando solo es un contrato. Así es. Ahí sí han habido sentencias donde al final se les niega el derecho, pero porque solo es un contrato. Entonces, hablaríamos temas de jurisprudencia y todo, pero la idea es que el tema sea claro y pues cualquiera lo pueda entender y vaya analizando y vaya diciendo, bueno, yo tengo estos derechos, ¿verdad? Porque también se da mucho en las municipalidades. Cabalmente yo estaba hablando con un cliente que trabaja en la MUNI y me dice, mire, pues el alcalde nos dio trabajo, pero estamos 0.29. Y así la carita, estamos 0.29. Pero hay trabajo, le digo, o sea, siga trabajando y al final usted va a poder recuperar todo lo que pues la gente recibe 1.14 y ellos quisieran, ¿verdad? Ya viene el tema del aguinaldo y ellos también quisieran, y los bonos extras que les dan a los reglones que sí tienen ese beneficio, ¿verdad? Pero contanos también, pues, ¿qué consideras? ¿Tendría que haber algún cambio en la legislación o para este tipo de contratos? ¿O consideras que se debe quedar así? ¿Qué opinas? Pues yo realmente sí considero que el gran problema radica en la forma de contratación de las personas. Si vemos la ley, está bien hecha, que fuera un contrato de servicios técnicos o profesionales, puramente valdría la pena. O sea, si la persona realmente se contratara para ejercer solo la función que se le está dando, sin que tenga todas esas asignaciones extras, esas órdenes de una persona, de un jefe, un horario y todo, sí sería funcional. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Actualmente en Guatemala, y me imagino que en muchos países del mundo, es lo que hacen es disfrazar un contrato permanente a través de una contratación por servicios técnicos o profesionales para no correr con todo ese pasivo laboral, que al final del día, como bien lo indicabas, cuando se demanda, se logra comprobar y al final del día viene ese reajuste de todas estas prestaciones y definitivamente hay que pagarlo. Solo antes mencionar una figura como la estabas indicando, cuando la persona viene y todo el tiempo que dure el proceso, ¿verdad? Ahí se reclaman los salarios caídos. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a estar recibiendo, si ustedes ganaban 5,000 quetzales y el proceso se tarda 2 años y ustedes reclamaron estos salarios caídos, al final del día, esos 2 años son 24 meses, les van a pagar durante esos 24 meses esos 5,000 quetzales que recibían, que a las personas pues se les dice pues que es como un ahorro que ellos van a tener. Sí, para el tema de las reinstalaciones, ¿verdad, Doc? Así es. No, sí, la verdad que sí se da en la práctica, sí se da. Plantear una reinstalación y que al final se obtengan todos los salarios caídos. Y yo he tenido casos hasta de 3, 4 años. Imagínate qué oneroso para el cliente. Y hace poco reinstalé a un saludos ahí, no voy a decir el nombre, a un seguridad del IX, que también se le vulneró ese derecho, pues se le despidió, planteamos reinstalación, pasamos 3 años y medio más o menos. Pues el seguridad ya está en su puesto y no se creía él no creía que tanto dinero pues le iba a pagar el IX, se lo pagó y yo creo que hasta ya se lo gastó. Porque a veces el chapín pues no tiene esa costumbre de ahorrar, pero ni modo, sí existen, todo se puede dar. Lo importante, y siempre lo decimos nosotros, es una buena asesoría, ¿verdad? Así es. Alguien que trabaje en la materia, alguien que tenga casos y al final tenga sentencias y esté trabajando en el rol, ¿verdad? Porque por lo menos en mi caso,
Yo trabajo Derecho Penal y Derecho Laboral, o sea, conozco muy bien lo que estamos hablando el día de hoy. Y en el Derecho Penal también conozco muy bien, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal. En tu caso, pues trabajas laboral y tenés una maestría un doctorado en Constitucional, ¿verdad, Doc? La maestría en Que penal. más adelante te voy a dar ahorita la oportunidad para que nos digas todos tus méritos. Pero me gustaría que le dieras un consejo a la población guatemalteca que está en este reglón 029 y también para el que está en la iniciativa privada y tiene un contrato de servicios profesionales que al final no es servicios profesionales. Así es, miren, pues un consejo que se les puede dar, guarden sus contratos, pues los que están en el Estado tienen la facilidad de que esos contratos pues se suben y están en las páginas web, ¿verdad? Que ahí se encuentran los contratos. Y ahora si ustedes están en la iniciativa privada, guarden esos contratos, esos medios de prueba les van a servir y traten de documentar si ustedes reciben órdenes de un jefe, tienen un horario, tienen bienes cargados. Todo eso les va a poder servir en el momento en que ustedes sean despedidos y ustedes quieran accionar contra el patrono porque ustedes están indicando de que ustedes cumplían con las mismas funciones y tenían las mismas atribuciones que un trabajador permanente. A uno de abogado le va a facilitar si ustedes les consiguen todos esos medios de prueba para que al final del día uno pueda venir y iniciar un proceso, ¿verdad? No, excelente, yo le agregaría también guarde sus facturas, porque en algunos casos los hacen facturar y a mí me acaba de pasar hace como un mes ahí en el juzgado laboral, tampoco va a decir el juzgado que si no se enojan los jueces, me pidieron, bueno, fue de parte del abogado, demandamos a una municipalidad y vino el abogado astuto y pidió que se presentaran todas las facturas. Ahora las facturas son electrónicas, ¿verdad? Pero resulta de que si uno no lleva un orden de todas las facturas que va dando, ya cuando le piden a uno de 3 años, se complica. Y el juez accedió, o sea, el abogado pidió que se exhibieran esas facturas, el juez accedió y entonces le dan a uno una audiencia para que llegue con su cliente y se exhiban esas facturas. Resulta de que no se lograron ubicar, vimos en la agencia virtual, no sé por qué, no dejaba descargar las facturas, que eran electrónicas, no le aparecían todas las facturas y logramos solo exhibir, eran 3 años, solo logramos exhibir 2 años, ¿verdad? El juez obviamente pide elementos para ver que si realmente la relación laboral duró 3 años y en ese caso podría darse porque no tampoco teníamos contrato de 1 año, pero ella sí facturó. Lo que nos salvaba era un medio de prueba que era una constancia laboral, que a ella sí le dieron una constancia laboral en ese año que ella estaba trabajando. Pero se los digo porque el juez probablemente estaba pidiendo esas facturas para determinar si fueron 3 años y no 2, como lo decía el abogado. Entonces, lo que dice el doctor, pues es importante guardar toda la documentación. Obviamente, cuando nosotros iniciamos en un trabajo no pensamos demandar, yo no llego a la empresa, no llego a la municipalidad, no llego a la institución del Estado a decir, bueno, yo inicio y cuando termine demando. O sea, no es esa la intención, pero lamentablemente cuando ya van los años, 1, 2, 3, 10, 20 años y pues no hay ascenso, siempre en el 029, entonces dicen, no voy a dejar mi vida completa acá y ya se empieza a querer ver de qué forma se logra demandar, pero si uno no cuenta con la documentación y si el abogado de la institución es muy audaz, probablemente se quita unos cuantos años, ¿verdad, doctor? Así es, definitivamente, miren, por eso, como bien lo indicaban, miren, es sumamente importante que ustedes guarden todo lo que ustedes consideren que les va a poder servir para probar esta relación laboral. Y claro, pues uno cuando empieza a trabajar, uno no pretende, miren, en 2 años voy a mandar, no, ¿verdad? Todos pues tenemos el deseo y el afán de trabajar, pero siempre es importante guardar copias, tenerlo ahí documentado lo más que se pueda para todos estos temas, que luego a uno como abogado pues definitivamente les va a servir, nos va a servir para poder probar esta relación laboral con un juez de trabajo. Excelente, doctor. ¿Algo que quieras agregar del tema? Pues bueno, con relación al tema, ¿verdad? Pues es un tema sumamente controversial. En Guatemala, la mayoría de personas que trabajan en el Estado, pues están con la finalidad de permanecer ahí, pero luego vemos que en el Estado principalmente, cuando vienen nuevas autoridades y todo,
pues las personas han dejado hasta 8, 10, 12 años en esa institución laborando para que luego cuando lleguen nuevas autoridades vienen y los remuevan y las personas dicen, bueno, yo no quiero perder esos X años de vida. Entonces vienen y ya empiezan a ver el tema, ven esa situación en la que ellos puedan recuperar un poco de todo el tiempo que les han dado, y para eso es de que les van a servir todos estos medios de prueba para que ustedes los guarden y puedan iniciar el tema de pedir todo ese reajuste que se dio a través del tiempo que ustedes no recibieron eso, ¿verdad? Que es uno de los videos más vistos en tu perfil de TikTok, ¿verdad, doctor? Que el doctor también colabora en la sociedad haciendo videos de diversos temas legales, ¿verdad, doc? Entonces ahorita sí, es el momento, porque la gente que no te conoce, yo sé que te conocen varios, pero los que no, quisieran saber quién es Dunbar Harris, que al inicio lo platicábamos, que tu nombre original, porque casi no es como Pedro, como Jairo. No, y yo tengo ese problema, todavía sigo sin poder decirle tocayo a nadie, ¿verdad? Sí, no lo has encontrado. No he encontrado otro Dunbar, ¿verdad? Pero sí, bueno, les comento un poco, pues soy abogado y notario, llevo 15 años de ejercicio profesional, tengo una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Constitucional, y pues estoy trabajando actualmente, ¿verdad? Pues estoy ahí para servirles, me encuentran en las redes como Dunbar Harris, y justamente uno de los videos que más tengo en mi TikTok, que me van a encontrar en el TikTok como Dunbar Harris, tiene un poquito más de 400,000 vistas. Y ¿Qué es este tema? ¿Qué es este tema? Y justamente trataba de este tema de trabajadores del Estado. Y a través de ello muchas personas me empezaron a escribir por privado, ¿verdad? Para ver cómo podían hacer. Mira, y es sorprendente, realmente es sorprendente ver la cantidad de personas que llevan una vida en las instituciones y ahorita los sacaron, siempre se cuestionan qué derechos tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro. Si ustedes son trabajadores del Estado, ustedes ahorita van a poder ver que los 029 viene el aguinaldo y los 029 están así como, bueno, igual yo no recibo aguinaldo, hasta como tristes, ¿verdad? Cabizbajos ante esa situación. Entonces ustedes pueden ver esas diferencias que luego, pues, si se hace un buen trabajo, como contratan a un buen profesional del derecho para que los pueda asistir, todo eso lo van a poder recuperar en un futuro. ¿Cómo es que se te ocurre empezar a hacer contenido para las redes sociales? Yo siempre hago esa pregunta, a pensar que ya tenemos escrito acá, pero me gusta saber cómo es que se da la iniciativa a querer ayudar a la población, porque por un videíto, que no es asesoría, ¿verdad?, podemos aclararle el panorama, aclararle el problema que está pasando el Chapín, y dice, bueno, si el LIC dijo que era así, pues investiguemos, informarse, no quedarse con lo del video, ¿verdad? Bueno, pues les comento, yo empecé a hacer estos videos de ayuda social ya cuando, pues también soy catedrático en la universidad, ¿verdad? Entonces, al ver de que existían muchos temas controversiales, y ustedes lo ven ustedes ahorita, estas redes, estas plataformas, son una herramienta muy buena, siempre y cuando ustedes logren buscar buen contenido de buenos profesionales, de personas que realmente sepan del tema, porque si te das cuenta aquí, podemos estar hablando ahorita un montón de mentiras y como alguien desconoce del tema, no va a tener ese discernimiento, lo que si están diciendo es veraz o no, ¿verdad? Claro. O sea, yo veo, por lo menos después de la noche, estoy ahí scrolleando, viendo el video, y miro un video de mecánico, y pues todo lo que veo y me lo creo, ¿verdad? Porque no sé absolutamente nada de mecánica. Entonces, para un aporte para la sociedad y que la gente pueda hacer valer sus derechos, empecé a venir y a grabar contenido, que empecé a ver de que las redes sociales pues son una gran plataforma de información o desinformación. Por eso siempre les digo a las personas que es bien importante que cuando ustedes busquen sobre un tema en particular, traten de buscar personas que tengan como ese conocimiento y esa experiencia con relación al tema, y pues es una forma de un aporte para la sociedad, ¿verdad? De poderlos guiar con 2, 3 minutos, porque también vemos de que si un video es muy largo no sirve. Ya no lo quieren ver, se aburren. Ya no lo quieren ver, se aburren, ¿verdad? Entonces, hacerlo corto, conciso, sobre un tema en específico. Ahí tocaste un buen punto, fíjate que a mí siempre se me olvidan los videos, contarle ahí a los colegas que nos siguen,
que la verdad son bienvenidos y siempre se aprende algo, ¿verdad, doctor? Sí. Uno nunca sabe todo y de repente un tema que uno no toca, pero a veces los colegas se molestan porque no decimos artículos, porque realmente no usamos la terminología jurídica que se debe utilizar cuando hablamos con profesionales. Pero obviamente el podcast está enfocado para la población guatemalteca. Y si nos ponemos a hablar de artículos, que el fundamento, que la jurisprudencia, que los tratados internacionales, obviamente nadie nos va a ver. Y mi fin es que el guatemalteco nos vea. Y si está pasando un problema, tiene un reloj 029, lleva 10 años, se quiere salir y no haya ni cómo para no perder, pues con este video de repente dice, y hasta te contacta. ¿Quieres dejar algún número ahí para que te puedan contactar si tuvieran algún problema? No, pues sí, me pueden contactar en mis redes sociales, Muy me bien. escriben y yo pues me comunico con ustedes a la brevedad posible. Y miren ustedes, pues como bien se mencionaba aquí, es bien importante cuando uno trate de transmitir esto, hacerlo sintético, claro, para que no se vuelva una cátedra, porque para hacerlo así, pues la gente se va a aburrir. Ahorita estuviéramos hablando, sí, que esto ya formó doctrina legal porque ya existen varios fallos reiterados en el mismo sentido y todo, entonces vamos a perder ese tema de la labor social, como bien lo decís, que es lo que pretendemos, pues que la gente logre hacer valer sus derechos ante las injusticias que pudieran o no existir. Entonces por eso tratamos de hacer eso y ustedes lo pueden ver cuando uno explica en un video, lo hace muy concreto para no desviar la atención de las personas y que sea entendible. Pues yo contando una anécdota, ¿verdad? Yo antes de grabar un video lo grabo y luego le pregunto a personas que no son abogados, que no saben del tema, mira cómo lo entendiste. Se me dice, mira, o sea, este es un lenguaje muy técnico, no van a entender eso. Y digo, bueno, entonces hay que hacerlo para la población, ¿verdad? Para que usted esté informado y usted pueda usar estas herramientas que aquí generosamente me hicieron el favor hoy de invitarme, ¿verdad? Que agradezco mucho esta invitación. Entonces lo tratamos de hacer en un lenguaje sencillo para que las personas que no son abogados lo entiendan. Ya cuando estemos hablando entre abogados ya podemos hablar de doctrina, jurisprudencia, convenios internacionales y ya sería otro tema, ¿verdad? Por ahí vamos a hacer unos debates. No, tenemos un episodio al mes que es de capacitación para los nuevos colegas ya de años, porque como te lo digo, pues no todos trabajamos todas las ramas, ¿verdad? Sí. Siempre pues elegimos ciertas ramas que nos gustan y otras que se nos van dando en el camino, ¿verdad? Unas por gusto y otras porque ni modo se te dan, ¿verdad? No querías dedicarte a eso, pero pues se te fue dando ahí en la firma y parás más involucrado ahí que en la rama que te gustaba. Pero para mí fue un gusto, doctor, estar platicando hoy con tu persona. No sé si querés agregar algo más antes de finalizar. Pues bueno, pues solo de nuevo, ¿verdad? Reiterar mi agradecimiento por este espacio y espero que sigan este canal. Aquí van a ver, yo lo estuve checando, ya lo sigo hace mucho tiempo y logro ver cómo hay diferentes profesionales de diferentes áreas. Y ustedes buscan el tema que les interese, lo pueden ver y aquí lo van a escuchar de un lenguaje sencillo, que ustedes lo puedan entender y ya si les interesa ya contactan al profesional para llevar ese tema, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y se les quiere mucho, la verdad, te agradezco por haber estado acá, haber hablado de este tema tan polémico en Guatemala, que como decís hay un buen porcentaje de guatemaltecos que necesitan asesoría. Pues ahí está el doctor, que ha llevado muchos casos en contra del Estado y pues estamos a la orden. Entonces te agradezco, mi doctor, esperamos tenerte en otra ocasión por acá. Y a usted, si llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé sobre contratos contra el Estado. No se olvide de suscribirse, darle clic a la campanita para ser el primero en ver los videos y siempre compartir nuestro contenido, que es contenido de valor que puede ayudar a muchos guatemaltecos. Hasta una próxima.